Sábado, Feria del Tiempo de Navidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho al oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y yo venga a menos». Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz Navidad. Sí, ya lo dije, no lo voy a repetir, todavía estamos en tiempo de Navidad. Incluso, pudiéramos decir, dependiendo de qué punto de vista lo veas, que hoy es el último día de Navidad. O mañana domingo, si estás considerando el primer domingo del día del tiempo ordinario, que es el bautismo del Señor, o estás considerando el primer domingo como el del tiempo ordinario como el último día de la Navidad. Literalmente, en las rúbricas de la liturgia dice que a partir del lunes, después de la fiesta del bautismo, ya es tiempo ordinario. Entonces, si todavía no le dices a alguien feliz Navidad, hoy puedes hacerlo. Ya mañana será un poco dudoso y definitivamente el lunes ya estamos en tiempo ordinario. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el Evangelio. Cuando leía el Evangelio en este día, en verdad que había algo nuevo. Dios siempre dice cosas nuevas. Y me sorprende cómo un mismo texto, las mismas palabras, en realidad son una fuente inagotable de sabiduría. Vamos a leer el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decir a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, de lo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Y digo que es un texto muy lleno de sabiduría y que Dios siempre dice cosas nuevas, porque aunque en otro tiempo he hablado de diferentes puntos de vista sobre este evangelio, cuando lo leía, y quizás porque en este tiempo he oído muchos comentarios familiares de
problemas conyugales. Tú sabes, esos problemas conyugales siempre suceden. Hay que esperarlos, hay que estar listos para cuando sucedan. Cuando leía este evangelio, me venían mucho esos recuerdos, esos problemas. Y decía, aquí hay algo de sabiduría en este texto. Lo podemos aplicar. Porque cuando tú no tienes bien claro cuál es tu propósito, cualquier cosa va a ser discusión. Cualquier cosa va a ser un problema. Y yo pienso en los matrimonios, pero indudablemente cualquiera que sea tu vida, tu propósito, tu dirección, si tú no tienes bien claro a dónde quieres llegar, todo va a ser un problema, todo va a ser una discusión. En el matrimonio, cuando la pareja no tiene bien claro cuál es el propósito de que estén juntos, cuando se les olvidó el por qué se casaron, ahí es donde todo va a ser problema. La comida, la educación, el carro, el dinero, la suegra, todo va a ser un problema. Aquí nosotros vemos este ejemplo. Veamos el contexto. Jesús está bautizando, es algo muy bueno. El ministerio de Jesús empieza a crecer. Juan el Bautista todavía no lo apresan, dice el Evangelio. Es algo muy bueno. Todavía se está predicando y se está preparando para la llegada del reino de Dios. Juan el Bautista es el precursor. Es muy bueno que todavía no lo hayan apresado. Pero los discípulos de Juan parecía que no entendieron bien cuál era la predicación de Juan. Porque incluso en un momento dice el Evangelio que algunos de los discípulos de Juan el Bautista empezaron a discutir con un judío sobre la purificación. ¿Para qué discuten sobre la purificación? Juan está hablando de una conversión interna. Si recordamos, la predicación de Juan es: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente de Dios? ¿Verdad? Vayan al centro, al corazón, ¿verdad? Esa es la predicación, pero los discípulos de Juan empezaron a discutir con un judío sobre la purificación. Y luego estos discípulos van con Juan y empiezan a quejarse de que Jesús, aquel de quien Juan dio testimonio, estaba bautizando. O sea, me pareciese que no les fue bien en la discusión con el judío y vienen y rematan con Juan con otro tema totalmente diferente. Aquel Jesús está bautizando. A ver, deberíamos de pararles tantito y decir, ¿cuál es el propósito del bautizo de Juan? ¿Cuál es el propósito de la predicación de Jesús? ¿Qué es lo que está mal en eso? El problema es que a veces, cuando nosotros no vemos bien claro cuál es el propósito, la dirección, vemos a cualquiera como un enemigo. Y así, como los discípulos de Juan quizás vieron como un enemigo a los judíos, también empezaron a ver como enemigo a Jesús. Ahora, cuando van con Juan, no llevan consigo el tema de la purificación, sino que llevan otro problema, totalmente diferente. Cuando tú no tienes bien claro cuál es el objetivo, todo es problema, todo es obstáculo. Por eso, antes de hablar, antes de alegar, antes de señalar, debemos nosotros de pensar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es nuestra dirección? No te quedes en esas cosas. Continúa. ¿Cuál es tu propósito? Continúa. En el matrimonio, ¿cuál es el propósito de que ustedes dos estén juntos? Entonces, no discutan de cosas pasajeras. Vean más allá. Descubran el por qué siguen juntos. Y dejen a un lado las diferencias y más bien veamos los diferentes puntos de vista. Juan el Bautista, cuando él responde de una manera increíble y nos da puntos de sabiduría, porque él empieza diciendo, número 1, nadie puede dar nada si antes no ha sido recibido del cielo. En otras palabras, nadie da lo que no tiene. Si Jesús está haciendo eso con mucho éxito, es porque algo bueno él ha recibido de Dios. Si Dios lo está permitiendo, es también por un propósito. Cuando tú empiezas a mirar lo que el otro tiene, es porque tú ya no tienes nada o no valoras lo que tú tienes. Más bien revisa qué es lo que tú tienes. Porque si te falta, a quien hay que pedirles a Dios y no de estar criticando a los que sí han recibido. Además,
¿Cuál es el propósito? No hay nada malo en lo que está haciendo Jesús y tampoco en lo que está haciendo Juan, y seguramente nada malo en las cosas buenas como la purificación que hacían los judíos. Hay que mirar cuál es el propósito. Ahora, la segunda respuesta que Juan da es bien contundente. Juan les dijo, yo les dije, yo no soy el Mesías. ¿Por qué esperas en mí? Yo no soy el Mesías. Y todavía señala a Jesús diciendo, ¿verdad? El novio es el que se lleva a la novia, no el amigo. El amigo se alegra al oír la voz del novio y termina diciendo, conviene que yo disminuya y que él crezca. ¿Qué significará esto para nuestra vida, para tu vida? Hay que reconocer que, por ejemplo, en el ambiente de la evangelización, en el ambiente de la iglesia, yo no soy el Mesías, tampoco fulano de tal, tampoco el padrecito, ni siquiera el otro párroco, ni el obispo. El Mesías es Jesús y cada uno de nosotros tiene un rol diferente. ¿Quién es el novio? Jesús. Y la novia es todo el trabajo que hacemos, todo el pueblo. No me pertenecen, le pertenecen a Jesús. Y yo me alegro de que la obra de Dios continúe. En el matrimonio, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué se reunieron? ¿Para qué están juntos? Y las diferencias y los roles diferentes que cada uno juega en el papel del matrimonio, tiene que quedar bien claro para que no estén discutiendo. Y viendo bien cuál es la dirección, conviene que yo disminuya y que él sea el que crezca. Que en el matrimonio no sea fulano de tal y sutana, no, sino ya no se pertenecen. Hay algo más grande entre ellos, por lo cual deberían de buscar. Ya el hombre soltero y la mujer soltera ya no existen. Tienen que disminuir para que crezca el matrimonio, la unión entre ellos y den abundantes frutos. En nuestra vida pastoral, mi trabajo conmigo es que yo disminuya y que sea Jesús el que lleve el centro de atención. Si no soy capaz de lograr eso, entonces no voy a llegar a ningún lado. Porque lo más importante de mi viaje es llegar a la meta. No es quedarme conmigo, no es el equipaje que llevo, ni tampoco las estaciones en las que estoy. Lo importante es llegar. Entonces conviene que yo deje todo eso, que yo me deje a mí mismo para que Él sea glorificado. Así que los discípulos de Juan el Bautista nos enseñan que cuando no tienes bien claro cuál es y el porqué de las cosas, cuál es la meta y el porqué de lo que estás haciendo, todo va a ser una discusión. Así que antes de pelear, antes de discutir, antes de llevar problemas, detente y di, pero ¿qué es lo que estoy buscando con todo esto? ¿A dónde estoy yendo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que es nuestra meta y que es el que nos acompaña, el Dios que sale a nuestro encuentro y que nos llena de su amor, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que un hombre metió en un frasco a hormigas negras y hormigas rojas. 10 hormigas y 10 hormigas. Y ellas estaban conviviendo muy bien ahí, hasta que él agarró el frasco y empezó a agitarlas. Y las hormigas empezaron a pelear entre ellas, las rojas contra las negras. Dejaron de convivir en armonía. A veces a nosotros así nos pasa. Cuando se nos olvida cuál es el objetivo y vienen las tribulaciones, empezamos a pelear entre nosotros en lugar de preguntarnos ¿quién agitó el frasco? O detengámonos, no somos enemigos nosotros. Cualquiera que sea el rol que tú estés teniendo, que es diferente al mío, vamos en la misma dirección. En el matrimonio, ¿quién agitó el frasco?
No son ustedes enemigos. Y en tu propia vida, cuando veas esas dificultades, no te quedes a pelear, sino más bien mira más allá. Y no importaría tanto quién agitó el frasco si ya lo detuvo. Lo que importa es hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vas? Que tengas un excelente día.